Si estás escuchando esto ahora mismo, hay una alta probabilidad de que ya hayas sentido algo extraño durante años. Una incomodidad silenciosa. Una sensación de que las reglas que todos siguen no fueron diseñadas para ayudarte a crecer, sino para mantenerte manejable. Tal vez nunca supiste ponerlo en palabras, pero lo sentiste. Y lo más inquietante es esto: no estás solo. Desde el momento en que una persona comienza a aprender por sí misma, a pensar sin permiso y a desarrollar criterio propio, se convierte en un problema para cualquier sistema basado en obediencia. No porque sea rebelde, sino porque deja de ser predecible. Maquiavelo entendió esto hace más de 500 años. Él no escribía sobre moralidad, escribía sobre poder real, sobre cómo funcionan las estructuras humanas cuando nadie está mirando. Y una de sus observaciones más peligrosas fue esta: el mayor enemigo de cualquier orden establecido no es el caos, sino el individuo que ya no necesita ser guiado. El sistema moderno, educativo, corporativo, social, se presenta como un camino hacia la estabilidad. Te promete seguridad a cambio de conformidad, certidumbre a cambio de obediencia. Y para la mayoría, eso es suficiente. Pero para algunos, no. Desde niños, estas personas hacen preguntas incómodas. No aceptan respuestas vagas. No confían ciegamente en la autoridad. No porque sean arrogantes, sino porque sienten que algo no encaja. El sistema detecta esto muy temprano, no de forma consciente, sino estructural. Las escuelas no están diseñadas para formar pensadores independientes. Están diseñadas para producir individuos funcionales, medibles y comparables. El aprendizaje autodidacta rompe ese modelo, porque no puede ser estandarizado. No puede ser certificado fácilmente. No puede ser controlado. Maquiavelo escribió que quien controla el marco controla la realidad. Y el sistema controla el marco del éxito, del valor y del reconocimiento. Cuando aprendes fuera de ese marco, dejas de jugar bajo sus reglas. Y eso tiene un precio. Al principio es sutil. Te dicen que necesitas un título, que sin credenciales no eres nadie, que así no funcionan las cosas en el mundo real. No es un ataque, es una advertencia. El sistema no te golpea de inmediato. Primero intenta reencuadrarte, reabsorberte, porque mientras dependas de su validación, sigues siendo controlable. Pero el verdadero punto de ruptura ocurre cuando empiezas a obtener resultados sin permiso, cuando tu conocimiento produce valor real, cuando tus decisiones funcionan, cuando otros comienzan a escucharte sin que una institución te respalde. Ahí algo cambia. Maquiavelo lo sabía. El poder no se concede, se reconoce. Y cuando ese reconocimiento surge fuera del sistema, el sistema pierde monopolio. Por eso la autodidaxia siempre ha sido peligrosa, no porque cree genios, sino porque crea soberanía. Una persona autodidacta no espera instrucciones, no necesita aprobación constante, no confunde autoridad con competencia. Y eso es profundamente desestabilizador. El sistema necesita jerarquías claras, necesita procesos lentos, necesita dependencia psicológica. La autodidaxia acelera el pensamiento, reduce la necesidad de intermediarios y, lo más importante, desarrolla criterio propio. Maquiavelo observó que las masas son fáciles de gobernar porque prefieren la comodidad de la dirección a la incomodidad de la responsabilidad. El autodidacta acepta esa incomodidad y al hacerlo sale del rebaño. Pero aquí está la trampa. El sistema no castiga abiertamente al autodidacta.
Eso crearía mártires. En cambio, utiliza algo mucho más efectivo: la invisibilidad. Las oportunidades dejan de llegar. El reconocimiento se diluye. El progreso se vuelve solitario. No porque no seas capaz, sino porque no encajas. Maquiavelo escribió que la forma más segura de debilitar a un oponente no es destruirlo, sino aislarlo. Y eso es exactamente lo que ocurre. Muchos, en este punto, se rinden. Confunden silencio con fracaso, falta de aprobación con incompetencia, soledad con error. Y regresan. Regresan al camino conocido, a las reglas claras, a la validación externa. Pero quienes no regresan descubren algo crucial. La libertad real no se siente bien al principio. Se siente incierta, se siente expuesta, se siente peligrosa. Porque ahora el fracaso es completamente tuyo y el éxito también. Maquiavelo nunca prometió comodidad, prometió claridad. Y la claridad es esta: el sistema no odia a los autodidactas por lo que saben, sino por lo que ya no necesitan. No necesitan permiso para pensar, no necesitan validación para actuar, no necesitan aprobación para avanzar. En la siguiente parte profundizaremos en algo aún más incómodo: por qué nunca debes parecer débil o necesitado, incluso cuando estás empezando, y cómo la percepción determina tu posición mucho antes de que alguien evalúe tu talento. El momento en que dejas de depender del sistema para definir quién eres, ocurre un cambio silencioso pero profundo. Dejas de presentarte a través de títulos. Dejas de justificar tu valor con certificados. Dejas de esperar permiso para sentirte legítimo. Y es entonces cuando aparece el siguiente campo de batalla invisible. Porque el poder no se basa solo en lo que haces, sino en cómo eres percibido. Maquiavelo comprendió que las personas no reaccionan a la verdad objetiva, sino a la apariencia de la verdad. La percepción, la mayoría de las veces, vence a la realidad. Por eso, la apariencia nunca es superficial, es estratégica. El sistema te enseña que la modestia es virtud, que la humildad es moral, que pasar desapercibido es seguro. Pero Maquiavelo advirtió que la humildad excesiva invita a la dominación. Cuando pareces débil, te tratan como débil. Cuando pareces inseguro, otros deciden por ti. Cuando pareces pobre, en presencia, lenguaje o postura, el mundo te asigna un valor menor. Esto no tiene que ver con dinero. La pobreza no es solo falta de recursos, es una señal. Y las señales se leen constantemente. Antes de escuchar tus ideas, evalúan tu seguridad. Antes de medir tu inteligencia, miden tu respeto por ti mismo. Antes de confiar, juzgan tu posición. Maquiavelo escribió que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. No hablaba solo de dinero, sino de estatus, estabilidad y sensación de control. La seguridad comunica poder. La necesidad comunica dependencia. El sistema se beneficia cuando desprecias la apariencia, porque al hacerlo, renuncias a una de las herramientas más eficaces de influencia. Quienes entienden el poder nunca ignoran la imagen, la diseñan. Por eso las élites visten con intención, hablan con precisión y se mueven sin disculpas. No es vanidad, es posicionamiento. El autodidacta que ignora esta lección queda expuesto, porque incluso si eres capaz, incluso si eres competente, el mundo no recompensa la fuerza oculta, recompensa la fuerza visible.
Maquiavelo observó que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Todos pueden ver la apariencia, pocos pueden verificar la sustancia. Por eso la apariencia se convierte en atajo. Aquí es donde muchos autodidactas inteligentes se sabotean. Rechazan la presentación por principios. Confunden señalización con manipulación. Creen que la verdad se abrirá paso sola. Rara vez lo hace. La verdad sin marco es ignorada. El poder sin visibilidad es evitado. El sistema depende de esta ingenuidad. Te convence de que ser auténtico es exponerte, que ser humilde es borrarte, que ser honesto exige transparencia total. Pero Maquiavelo fue claro. La transparencia es un lujo del poder, no una estrategia para alcanzarlo. Quien no tiene poder y lo revela todo, entrega palancas a otros. Quien parece inseguro, invita a la intervención. Por eso nunca debes parecer necesitado, incluso cuando estés empezando. Parecer necesitado genera dependencia. La dependencia atrae control. Parecer centrado, deliberado y autosuficiente comunica autonomía. Y la autonomía altera jerarquías. Observa cómo se trata a quien parece seguro. Lo escuchan con más atención. Dudan antes de interrumpirlo. Asumen competencia antes de exigir pruebas. No es justicia, es psicología humana. Maquiavelo no criticaba la naturaleza humana, la estudiaba. Sabía que la gente no sigue al mejor líder, sino al que parece más capaz de protegerlos. La protección puede ser emocional, económica o simbólica, pero debe sentirse. Por eso, el sistema desalienta sutilmente que cultives presencia. Te dice que esperes tu turno, que la confianza llega después del permiso, que debes probarte eternamente. Pero la confianza no es una recompensa, es una señal que eliges emitir. Quienes la emiten temprano moldean el espacio. Esto no es arrogancia. La arrogancia es inseguridad compensada. Se filtra. La presencia real es calma, medida, sin prisa. Comunica que no tienes urgencia porque no estás desesperado. Maquiavelo escribió que la prisa revela miedo, y el miedo, una vez detectado, se convierte en una grieta. El autodidacta que entiende esto domina la contención. Habla menos pero con peso. Se mueve con intención. Evita explicaciones innecesarias. La explicación excesiva suele ser sumisión disfrazada de cortesía. Quien explica demasiado busca permiso para existir. Quien afirma y guarda silencio obliga a otros a ajustarse. Ahí es donde el poder se acumula en silencio. No mediante agresión, no mediante imposición, sino mediante control del ritmo y de la percepción. Al sistema no le gusta esto, porque no puede medirlo, no puede certificarlo, no puede regularlo. Así que intenta neutralizarlo. Llama a ego a la presencia, frialdad a la contención, arrogancia al respeto propio. Pero estas etiquetas solo funcionan con quienes aún buscan aprobación. Cuando te desprendes de esa necesidad, el sistema pierde palancas. En la siguiente parte veremos cómo la independencia amenaza el control institucional, cómo se aplican castigos sutiles a quienes no encajan y cómo las ideas de Maquiavelo revelan las reglas ocultas para avanzar sin convertirte en un objetivo visible. Cuando dejas de proyectar debilidad, el sistema reacciona, no de inmediato, no de forma abierta, pero de manera predecible. Maquiavelo advirtió que quien introduce un nuevo orden se enfrenta a la enemistad de quienes se benefician del antiguo y al apoyo tibio de quienes podrían beneficiarse del nuevo. Esto es exactamente lo que le ocurre al pensador independiente. En el momento en que ya no encajas en categorías claras, te vuelves difícil de gestionar. Cuando tu progreso no puede explicarse por vías oficiales, te conviertes en una anomalía. Cuando tu seguridad deja de depender de la aprobación, te vuelves incontrolable y el sistema no ataca a lo incontrolable de frente. Lo aísla. El aislamiento
es la forma más sofisticada de disciplina. Primero desaparece el reconocimiento. Las oportunidades dejan de llegar sin explicación. Las conversaciones se acortan. Las puertas siguen siendo educadas, pero permanecen cerradas. Esto no es casualidad, es ajuste fino. Las instituciones no son emocionales, pero sí estratégicas. Recompensan la conformidad y desincentivan la desviación no con fuerza, sino con incentivos y silencio. Maquiavelo entendía que el poder rara vez necesita crueldad cuando el abandono es suficiente. La gente soporta la humillación más tiempo que la invisibilidad, pero la invisibilidad rompe el impulso. Aquí es donde muchos retroceden. Interpretan la resistencia como fracaso personal. Internalizan la exclusión como incompetencia. Regresan a la conformidad buscando alivio, pero el autodidacta debe reconocer este momento por lo que es, una prueba de independencia. El sistema hace una sola pregunta: ¿te corregirás solo? Si lo haces, el control se restaura. Si no, comienza la escalada. Y la escalada es sutil. Aparecen etiquetas. Difícil, poco colaborador, no encaja con la cultura. Ninguna cuestiona tu capacidad, cuestionan tu alineación. Maquiavelo señaló que las acusaciones sin detalles son la forma más segura de ataque. Dañan la reputación sin exigir pruebas. Una vez etiquetado, la percepción cambia. Otros dudan en asociarse contigo. El riesgo se te asigna. Así se protege la jerarquía, no aplastando a los disidentes, sino haciendo costosa la cercanía con ellos. El autodidacta debe anticipar esta fase, porque reaccionar emocionalmente es justo lo que el sistema espera. La defensividad confirma la etiqueta, la ira justifica la exclusión, la desesperación invita a la explotación. El poder responde no con reacción, sino con posicionamiento. Aquí es donde los principios de Maquiavelo se vuelven esenciales. Él aconsejaba a los gobernantes evitar ser odiados, pero también evitar volverse irrelevantes. El equilibrio está en la visibilidad selectiva. El autodidacta debe hacer lo mismo. No confrontar a las instituciones de frente, no declarar públicamente rebeldía, no anunciar independencia. Debe superar la dependencia en silencio, construir valor paralelo, desarrollar habilidades que funcionen fuera de canales oficiales, crear redes no atadas a jerarquías, dejar de pedir permiso sin anunciarlo. Maquiavelo escribió que el gobernante prudente prepara sus defensas en tiempos de paz. Del mismo modo, el individuo prudente construye autonomía mientras aún está dentro del sistema. Aquí la estrategia reemplaza a la ideología. Dejas de debatir sobre justicia. Dejas de intentar reformar estructuras que viven de la inercia. Inviertes energía donde existe palanca. La palanca nace de las opciones. En el momento en que tienes opciones, la presión disminuye. Cuando tus ingresos no dependen de una sola autoridad, el miedo se disuelve. Cuando tu reputación existe fuera de una institución, las etiquetas pierden fuerza. Cuando tu competencia es transferible, la exclusión se vuelve irrelevante. Por eso el sistema resiste la autoeducación. No porque aprender sea peligroso, sino porque el aprendizaje independiente crea portabilidad. La portabilidad disuelve la cautividad. Una persona con valor portátil no puede ser castigada fácilmente. Una persona sin opciones puede ser disciplinada indefinidamente. Maquiavelo consideraba peligrosos a los mercenarios porque servían a quien pagara. El sistema moderno invierte la lógica. Teme a quienes no pueden ser poseídos. Por eso desalienta la maestría autodirigida. Promueve especialización sin soberanía, credenciales sin palanca, conocimiento sin ejecución, porque el conocimiento que no se mueve es inofensivo. El autodidacta hace lo contrario, convierte conocimiento en acción, acción en resultados, resultados en autonomía, y lo hace sin ruido. La visibilidad atrae resistencia. El silencio conserva flexibilidad.
Por eso el poder real suele ser invisible hasta que se vuelve inevitable. Maquiavelo observó que la fuerza repentina desconcierta más que la fuerza gradual. La sorpresa favorece al preparado. Mientras otros buscan validación, el autodidacta construye en silencio. Mientras otros persiguen estatus, él asegura palanca. Mientras otros debaten ideología, él adquiere capacidad. Eventualmente el sistema se da cuenta, pero demasiado tarde. En ese punto, los intentos de control se transforman en intentos de reclutamiento. Lo que antes era ignorado se vuelve deseable. Lo que antes era riesgoso se vuelve innovador. Lo que antes era excluido se vuelve buscado. No es redención, es recálculo. Las instituciones no piden perdón, se adaptan. Y quien entiende esto no busca venganza, negocia desde la fuerza. Maquiavelo escribió que el gobernante sabio elige alianzas por ventaja, no por gratitud. Lo mismo aplica aquí. No debes lealtad a estructuras que te habrían descartado sin dudar. Debes lealtad a tu propia trayectoria. En la parte final, enfrentaremos la ilusión más peligrosa de todas, la creencia de que la libertad es externa. Exploraremos la soberanía interna, la independencia psicológica que Maquiavelo consideraba la base de todo poder, y la transformación final que separa a quienes solo escapan del sistema de quienes realmente lo trascienden. Llega un punto en el que algo se vuelve evidente. El sistema ya no es el principal obstáculo. Ahora eres tú. No en el sentido superficial, sino en el más profundo. Porque cuando adquieres opciones, habilidades, palanca y autonomía real, las barreras externas comienzan a perder peso. Pero aparece un desafío mucho más sutil: la autoridad interna. Maquiavelo entendía que nadie puede gobernar a otros sin antes gobernarse a sí mismo. Y muchos que logran escapar del control externo nunca completan esta última transformación. Salen del sistema, pero lo llevan dentro. Siguen buscando validación, siguen midiéndose por comparación, siguen reaccionando emocionalmente al desprecio. Eso no es libertad, es solo un cambio de escenario. La verdadera soberanía comienza cuando tu identidad deja de negociar con el mundo exterior. La soberanía interna es la capacidad de actuar sin aplausos, decidir sin confirmación y mantener estabilidad sin estructuras externas. La mayoría confunde libertad con ausencia de reglas, pero Maquiavelo sabía que la libertad sin disciplina degenera en caos. El sistema entrena obediencia mediante estructuras. Cuando lo abandonas, debes reemplazar esa estructura internamente o te dispersas. Aquí es donde muchos fracasan. Rechazan la autoridad, pero no desarrollan autocontrol. Abandonan reglas, pero no crean principios. Obtienen independencia, pero pierden dirección. Maquiavelo advertía que los hombres sin freno se vuelven peligrosos, tanto para otros como para sí mismos. Por eso el autodidacta debe convertirse en su propio gobernante. Esto implica estándares más altos que cualquier institución. Responsabilidad, incluso cuando nadie observa. Rechazar la indulgencia emocional disfrazada de autenticidad. El poder no proviene de hacer lo que quieras, proviene de hacer lo que fortalece tu posición a largo plazo, incluso cuando va en contra del impulso. Esta es la frontera final entre quienes solo rechazan el sistema y quienes lo trascienden. Los segundos no se definen por oposición, se definen por coherencia. No necesitan rebelión para sentirse vivos. No necesitan enemigos para sentirse fuertes. No necesitan atención para sentirse valiosos. Operan desde alineación interna. Maquiavelo escribió que la fortuna favorece a quienes adaptan su naturaleza a los tiempos. Y la adaptación requiere control emocional, no rigidez. Por eso, la disciplina emocional es una de las formas más altas de inteligencia.
Quien reacciona puede ser manipulado. Quien permanece centrado es impredecible. Y la previsibilidad es vulnerabilidad. El sistema prospera con lo predecible. Clasifica, anticipa y administra comportamientos. El individuo que se domina a sí mismo se vuelve estratégicamente ilegible, no caótico, no errático, sino sereno, deliberado y selectivo. Esa sola presencia altera dinámicas. Las personas lo sienten antes de entenderlo. Ajustan el tono, reevalúan sus tácticas, porque perciben algo intangible: autonomía. Maquiavelo sostenía que el temor es más confiable que el amor, pero el dominio interno elimina la necesidad de ambos. El respeto surge de la consistencia. Por eso los verdaderamente poderosos rara vez se anuncian. No tienen nada que demostrar. Se mueven en silencio. Hablan con contención. Eligen cuidadosamente sus batallas. Entienden que la exposición es un impuesto, que la visibilidad genera fricción, que el silencio preserva palanca. Y cuando actúan, lo hacen con decisión, sin explicación, sin justificación, sin disculpa. No es crueldad, es claridad. El sistema no puede dominar la claridad. No puede avergonzar la disciplina. No puede controlar a quien ya no negocia su valor. En este punto, al sistema solo le queda adaptarse. O se alinea contigo, o se aparta. Este era el desenlace que Maquiavelo comprendía. No la dominación de otros, sino la independencia frente a la manipulación. No la conquista, sino la soberanía. Si has seguido este análisis hasta aquí, algo ya cambió. Tu pensamiento se volvió más lento, pero más profundo. Tu percepción más aguda. Tu tolerancia a la ilusión más baja. No es casualidad, es conciencia emergiendo. Ahora, una última cosa. Si esta perspectiva te impactó, apoya este video con un like. No de forma automática, sino consciente. Ayuda al algoritmo, sí, pero también afirma tu criterio. Suscríbete si quieres seguir explorando poder, psicología y estrategias sin fantasías motivacionales ni relatos cómodos. Y haz algo más. Comparte este video con una sola persona. No con todos, con una. Alguien que piense profundamente. Alguien que sienta límites invisibles. Alguien que quizás necesita esta mirada ahora. Las ideas reales no se expanden solo por algoritmos, se expanden por confianza. Deja un comentario con el momento que más te marcó. No por engagement, sino para ayudar a otros a reconocerse en esa idea. Recuerda esto: el sistema no teme a la inteligencia, teme a las personas que ya no necesitan su permiso. Y si estás aquí, ya estás más lejos que la mayoría.